Buenas noches a todos. Han pasado 24 horas del partido de ayer en Balaídos. Yo creo que hemos tenido tiempo sobrado de reposar lo que sucedió hace 24 horas ante el Celta. Venimos de 2 victorias ante Las Palmas y Valencia y 2 derrotas ante Barcelona y Celta. Yo creo que es el momento de sacar conclusiones positivas y conclusiones negativas. Lo más positivo de todo, sin duda, es la clasificación. Son 24 puntos en 16 jornadas. Es un botín espectacular. Mallorca está en condiciones de acabar el año con 30 puntos. Debería ganar al Girona y al Getafe, pero podría hacerlo. 30 puntos para acabar el año, lo que dejaría la permanencia a tan solo 3 victorias y un empate en medio año de liga de 2025. Es un bagaje fantástico, absolutamente fantástico. Pero también es cierto que hay aspectos negativos, que el equipo en algunos determinados aspectos va de más a menos. Y de eso vamos a hablar hoy con Ramón Perpiñá. Así que, de la mano de Suzuki Technicals, vamos a reflexionar un poco sobre el Mallorca presente, el Mallorca pasado y, sobre todo, sobre el Mallorca del futuro inmediato. Bienvenidos. Este es mi nuevo Suzuki Swift. Me avisa si me distraigo. Consume muy poco. Con la etiqueta Eco, entra al centro y aparco en cualquier sitio. Y hasta puedo cerrarlo desde el móvil con Suzuki Connect. Nuevo Suzuki Swift desde 79 euros al mes. Consulta condiciones en suzuki.es. Estamos ya con Ramón Perpiñá. Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, yo creo que la consecuencia o la reflexión debemos empezarla viendo la clasificación. Una clasificación que nos dice que el Mallorca tiene en estos momentos, a falta de que acabe la jornada, tiene 11 puntos de ventaja. 11 puntos, que son casi 4 partidos con respecto a la zona de descenso. Al final, si el objetivo es la permanencia, yo creo que ese objetivo se va a cumplir sobradamente. Sí, y a ver, creo que la manera que ha hecho los puntos en Mallorca nos induce un poquito a un exceso de optimismo y ahora mismo un poco de pesimismo. Es decir, los ha hecho un poco a borbotones. Ganó al Betis, ganó al Valladolid, fueron muchos puntos de golpe, luego ahora después de un pequeño bajón vuelve a ganar a Las Palmas y al Valencia seguido, y quizás teníamos había demasiadas esperanzas, demasiadas expectativas en el partido de Barcelona. Y aquí sí que creo que el partido de Barcelona para mí se debió de tirar. Se disputó demasiado el partido de Barcelona y se le dio demasiada importancia, cuando para mí el partido en todo caso que tenía más importancia era el del Celta. Pero tampoco pasa nada, ¿eh? Es decir, es que si hubiéramos empatado con el Valencia, con el Barcelona y con el Celta, diríamos que vamos muy bien y tendríamos los mismos puntos. Exacto, efectivamente. Ahora, sí que tú lo has dicho, depende de lo que esperases de esta temporada. Yo esperaba menos, con lo cual estoy contentísimo. No me esperaba nunca que tuviéramos los puntos que tenemos, porque no confío mucho en esa eventual mejora de la plantilla. Yo creo que estamos, como lo he dicho unas cuantas veces en otros programas, un poquito mejor que el año pasado, pero claro, al final los puntos son 2 puntos y no estamos igual que el año pasado. Tenemos el doble de puntos. Mejor imposible. Ahora, tú ves cosas que seguramente no te gustan, pero las cosas que ves que no te gustan eran bastante previsibles que no te gustaran. Porque yo creo que ahora está pasando una cosa, que hay una serie de jugadores que se han beneficiado de no jugar. Al no jugar estaban tapados. No los veíamos, no los conocíamos, no veíamos su nivel, y ahora hay una serie de jugadores que se han ido incorporando,
tiene un nivel bajísimo. Yo creo que el Mallorca tiene 14, 15 jugadores de primera división. Que tiene un poquito más de nivel que el año pasado, que se centra en Mójica y en Robert Navarro, sí. Pero a partir de aquí, lo mismo que el año pasado. Y pensar, claro, que algo ha hecho bien por tener todos estos puntos, con lo cual no tenemos que estar nada enfadados. No, yo creo que, vamos a ver, vamos, es que 24 puntos. Ahora mismo el Mallorca está por encima de equipos como el Girona, como la Real Sociedad, como el Betis, que son muy superiores económica e incluso deportivamente e históricamente. La Real Sociedad históricamente es muy superior al Mallorca, ha ganado 2 ligas. El Betis también ha sido campeón de liga, es un equipo, no vamos a descubrirlo, ya no hablo de históricos como el Sevilla o el Valencia. El Mallorca se está moviendo más o menos en posiciones o europeas o cercanas a Europa. Es muy positivo, es muy positivo. Claro, aquí la pregunta es, ¿cómo va a evolucionar este equipo? Esta es la pregunta que todo el mallorquinismo se hace. ¿Va a evolucionar a más? Es decir, ¿va a progresar o va a involucionar? ¿Va a ir a menos? Es lo que no sabemos, Ramón. Yo veo 2 cosas que no me gustan. No me gustan. El Mallorca, hasta hace 4 jornadas, era un equipo muy firme defensivamente. Creo que el Mallorca había recogido la herencia de Aguirre, que la herencia de Aguirre, el dispositivo defensivo de Aguirre, ha sido espectacular. Creo que eso es muy difícil negarlo. Pero en las últimas 4 jornadas el Mallorca ha encajado 10 goles. Es decir, ha encajado en las 4 últimas jornadas los mismos goles que había encajado en los 12 primeros partidos de liga. O en los 13 primeros partidos de liga, porque el Mallorca ya ha jugado uno más. El Mallorca ya ha jugado el correspondiente a la jornada 19. Me preocupa este bajón de rendimiento defensivo. Y por otra parte, y esto es algo que yo creo que más o menos se veía venir, los 3 delanteros centro que tiene el Mallorca, eso es seguramente de todas las líneas del equipo, es la que me ofrece más dudas. La que me ofrece más dudas porque Larin no despega de ninguna manera, de ninguna de las maneras posibles, porque Abdón es lo que es. Es un suplente que le ha hecho goles importantes al Mallorca, el último ante el Valencia, pero no creo que tenga nivel para ser titular. Y me preocupa mucho el bajón, que yo creo que cada vez es más evidente, de Vedat Muriqi. El Vedat Muriqi, yo creo que hay un punto. En la carrera de los futbolistas esto pasa a veces. Esta semana pasada hablábamos con Stankovic, Ramón. Y Stankovic, tú te acordarás, hay un partido que marca la carrera de Stankovic, que es ante el Barcelona en Palma. Aquella entrada de Frank de Boer, creo que te acordarás perfectamente, aquella entrada de Frank de Boer, destroza a Stankovic. Lo manda al quirófano y cuando vuelve Stankovic a jugar, nunca vuelve al nivel que estaba. Y a mí hay algo de Muriqi que me preocupa mucho. El Muriqi que se lesiona, y no es una lesión importante, no pasó por el quirófano, pero hay una cosa que es cierta. El Muriqi que se lesiona el año pasado ante Israel con Kosovo, es un Muriqi que cuando vuelve, y ha pasado un año, no ha vuelto a ser el Muriqui de antes. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo, pero no creo que sea este el problema. Yo creo que el problema es que el Mallorca ha reincidido en una planificación muy desafortunada. Muy desafortunada. Es decir, todo el mes de agosto decíamos que necesitábamos extremos. Y al final del mes de agosto no habíamos fichado ningún extremo titular. Y yo pongo un ejemplo. Hubo un jugador que no es ninguna figura, ni mucho menos, pero que nos hizo mucho daño en la primera parte del día del Valencia, que era Rioja. No acabó nada, en realidad, pero un jugador, un zurrito, que con un poquito de comba centrara balones, no lo tenemos. Un jugador que por el lado derecho centre balones, no lo tenemos. Y sin embargo tenemos 2 delanteros tanque que lo que necesitan es que le centren balones. A Muriqi, desde que se ha ido Canguilí, no se le centra un solo balón. El siguiente jugador que le centraba balones
si os acordáis, era Galarreta. Bien sea a pelota parada o en las aproximaciones que hacía Galarreta a la banda, tanto a la derecha como a la izquierda. Tanto digamos, metiendo el balón para adentro o abriendo la pelota. Pero le daba muchas opciones. Y Muriqui marcó una cantidad de goles muy significativa. Los goles de Muriqui son generalmente de cabeza. Los 2 goles que ha marcado este año de cabeza. Pero Ramón, estoy de acuerdo contigo, pero tú no ves a Muriqui, mi pregunta, quizás es una sensación mía, ¿tú no ves a Muriqui físicamente que no ha vuelto al nivel que tenía antes de la lesión? ¿O es una sensación mía? No, yo lo que creo es que pasaba que Muriqui, yo creo que es una sensación tuya, pero no por el físico, sino que Muriqui, como el Mallorca no juega para él en absoluto, y nos hemos acostumbrado a que Muriqui participe mucho. Sí, participa mucho, pero defensivamente. Y si te fijas, la mayoría de jugadas, que sí es verdad que ahora, por ejemplo, nos está metiendo más goles, pero también estamos metiendo más. ¿Por qué? Porque empiezan a funcionar muy poquito, pero empiezan a funcionar un poquito los pases filtrados de Darder, los pases filtrados de Robert Navarro, las combinaciones. Está destacando un poco Dani Rodríguez precisamente por eso, pero un centro sobre el área no hay ni uno. Entonces, si tienes un delantero tanque y no lo utilizas para nada, te voy a poner el ejemplo que históricamente todos los mallorquinistas nos acordamos. Si el Mallorca jugaba con Kustudic, jugaba pendiente de Kustudic. Era desde... Ya sé que es muy antiguo el tema y que habrá muchos jóvenes que nos escuchen que no saben de qué hablo, pero el Mallorca tenía un líbero muy ofensivo, llegaba a medio campo, Gallardo y bombeaba el balón. Y así jugaba. Se lesionó Kustudic, lo apartaron y el equipo empezó a jugar pues muchísimo más suelto y mucho mejor. Que el Mallorca acabó jugando con Melchor, no sé si te acuerdas, sí, sí. 60, un chico. Melchor y Barrera, luego se lesionó Melchor, vino Nichiporuk en la segunda vuelta y acabó jugando acabó de hecho el paquete Higuera jugando con Barrera, con Nichiporuk, pero es cierto que el Mallorca, estamos hablando ahora ya para muy veteranos, pero muy 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 veteranos, porque estos comienzos de la década de los 80. Pero la idea de lo que te he dicho... Sí, te entiendo el planteamiento. Jugaba por y para Kustudic, porque tenía todo el sentido del mundo, un internacional, un gran delantero centro, el Mallorca en segunda, claro, dejaron de jugar así y jugaron de otra manera mucho mejor. Yo, por ejemplo, el día del Valencia, creo que el Mallorca hizo bastantes más incursiones, jugó un juego bastante mejor con Larín que con Kustudic. Que con Muriqui. Que con Muriqui, perdona. Te voy a decir una cosa, ayer, con todos los desastres que pasaron, si el Mallorca tiene un poquito de suerte, ¿no? Sí, en la primera parte sí. La segunda, yo creo que estaba claro el Mallorca cuando se fue al descanso, que sí, estaba muy cansado. Lo que pasa con Larin, vamos a ver, a mí el caso de Larin es un caso muy peculiar, es una verdadera anomalía el caso de Larin, porque tú analizas a Larin y dices, es un delantero centro rápido, porque tiene rapidez. Es un delantero centro que tiene potencia. Es un delantero centro que sabe hacer desmarques de ruptura. Es un delantero centro que te aporta juego de cabeza porque tiene el cuerpo necesario para imponerse por arriba. Pero luego, ante la portería, yo no sé qué pasa, pero es evidente que los 8 goles que marcó en el Valladolid fueron una anomalía, porque ya estamos en una temporada y media. Larin lleva un gol. Claro, tú no puedes mantenerte con un delantero centro con un gol. Lleva 2. No, lleva 1. El otro no lo marcó él, lo marcó Raillo. Lleva un gol. Ha marcado 2. No, un gol, Ramón, un gol. Créeme, un gol. Uno contra el Valladolid y otro contra el Valencia. No, el del Valladolid se lo dieron a Raillo. El del Español. El del Español. Entonces tienes razón. Si lleva 2 goles, sí. Tienes razón tú. 2 goles. Bueno, 2 goles es igual. Delantero centro con 2 goles. El problema, sigo pensando que no es ni de Larin, ni de Muriqui, ni de Prats. Es de los que nos acompañan. No tenemos ni medias puntas. Está siendo media punta del Mallorca un hombre de 37 años que puede aguantar media parte.
que la segunda parte no la aguanta. Y sí, Darder y Robert Navarro han sido un apaño del entrenador para cubrir las bandas porque no tiene a nadie. Y esto afecta mucho al delantero centro. Es que no le... Yo, a ver, piénsalo, desde el lado derecho no le ha llegado un solo centro en condiciones al delantero centro del Manchester. Me refiero de Macfeo, de Mateu y del propio Robert Navarro. Ningún centro. Llegarán algunas combinaciones, pero centros al área ninguno. Del lado izquierdo vienen centros muy pasados, porque los hace desde muy atrás, de Mojica. No hay un solo centro que sea en perpendicular. Es que ninguno. Entonces es muy difícil. Y combinaciones de un media punta, ninguna. Entonces, es que al fin y al cabo, los 3 delanteros han marcado 6 goles. Por tanto, ¿qué quieres que te diga? No lo veo tan mal. Lo que veo muy mal es la planificación. ¿Por qué? Nos han querido engañar. Por la palabra nos engañar, distraer. Chiquiño no es jugador de primera ni de asomo. Valeri está mostrando los pies cada vez que juega. Mientras no jugó, jugaba un cuarto de hora, imponía su físico. Sí, pero cuando juega, entonces muy poquita cosa. Llabres no es un jugador para jugar en primera división. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que están jugando Robert Navarro y Darder, que son jugadores buenos, jugadores de primera división, pero no son jugadores de banda, ni mucho menos. Y no llegan. Es que incluso, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Mateu Morey no es capaz de centrar un balón. Combina muy bien, pero yo no sé si no tiene fuerza. Hombre, a ver, es que es un jugador que viene de 2 años, más de 2 años sin jugar, es que... Claro, exacto, es decir, entonces este es el problema. No hemos mejorado este año. Sí, hemos mejorado en la combinación, porque claro, Mojica te da pase, te da control de pelota, te da más juego, Robert Navarro también, en esto hemos mejorado, pero nada más. Y yo creo que los delanteros del Mallorca no tienen demasiado, yo creo que demasiado hacen. Dado sus características. Si el Mallorca tuviera un delantero, es que por ejemplo, si el Mallorca es que no sé qué delantero, yo estoy pensando en Amato, que él solo se hacía jugadas. Pero no. Una Duriz, por ejemplo, yo creo que fracasaría. Porque apenas estamos creando juego para el delantero centro. Que es verdad que Muriqui está mucho más torpe que otros años. Sí, pero tú no puedes decir que a Muriqui le quiten pelotas por arriba, que era su virtud. Es que no te llegan. ¿Cuántos balones han centrado en condiciones? Yo a Muriqui, Ramón, yo cuando llegó Muriqui, yo lo veía un jugador que imponía. Por arriba es que se imponía él a todo el mundo. Es que la verdad es que lo hacía. Esa primera temporada fue muy buena. En la siguiente marcó 15 goles. Pero insisto, a partir de ahí, para mí ha ido a menos. Cada vez a menos, cada vez a menos, cada vez a menos. Y cada vez su juego es menos relevante. Para mí, a día de hoy, es más titular Larin que Muriqui. Para mí, a día de hoy. Es que además te digo otra cosa. Larin, si analizas el año pasado, fue mucho mejor el año pasado que este año. Cada partido fallaba 3 o 4 goles. Claro, sí. Es que el año pasado, si el año pasado hubiera estado acertada, acaba con 20 goles. Tuvo mano a mano. Yo solo en el partido de la Real Sociedad tuvo 4 mano a manos con el portero. 4. Tuvo muy buenos partidos, no tuvo acierto con el gol. Pero es que este año no ni eso. Ya. Ahora parece que empieza otra vez, porque ayer tuvo un poquito de mala suerte. Ayer 2 goles, algún gol pudo marcar. Porque el remate de cabeza es un gran... O sea, Guaita ganó un partido. Porque si el Mallorca ha marcado uno de esos goles, el partido cambia por completo. Claro. Ahora, también hemos de pensar una cosa. Que, a ver, ¿cómo lo diría?
yo no entiendo la historia del entrenador, de esos cambios masivos, comprendo 2-3 partidos, pero ayer era un mensaje un poco... la alineación que sacó. Yo ayer hubo cosas, sinceramente, ayer hubo cosas que no entendí. Yo creo que a Arrasate se le pueden poner pocos peros porque está rindiendo el equipo muy por encima de lo esperado. Pero claro, evidentemente tiene que tomar decisiones, a veces acierta, a veces se equivoca, como cualquiera de nosotros en cualquier aspecto de la vida. De acuerdo, a mí me gusta mucho Arrasate. Yo ayer, por ejemplo, no entiendo ¿por qué mantiene a Van der Heyden cuando entra Mójica? No entiendo por qué. Cuando además vas perdiendo, no veo por qué. Hubo cambios que no entiendo. Como yo no entiendo, lo siento mucho. Yo no entiendo lo de las variaciones en la portería. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque lo único que consigues aquí es seguridad al portero. Inseguridad entre los propios porteros, inseguridad entre la defensa. Yo no lo entiendo. Es algo que yo no comparto. Evidentemente cada uno puede hacer lo que quiera, pero cuando esto no lo hace prácticamente nadie, porque no lo hace prácticamente nadie, será por algo, Ramón. Yo estoy totalmente seguro. Hay verdades en la vida y en el fútbol, hay verdades indiscutibles. Y en el fútbol hay una verdad indiscutible, que hay 2 puestos súper especiales, el delantero centro y el portero. No los toques. Yo he tenido amigos, jugadores profesionales que me lo han dicho muchas veces. El delantero que sea, que juegue siempre. Acabará marcando 7-8 goles por inercia, pero que juegue siempre, que coja seguridad. Portero no digamos. Y creo que se está equivocando. Pero... No, y además, ya no es solo, es que, fíjate Ramón, la inseguridad que le estamos viendo a Grave. Tú compara al Grave de comienzos de temporada al Grave de ahora. Es que no hay... ¿Por qué? Porque yo creo que él mismo se siente inseguro. No sabe cuándo jugar, no sabe cuándo no lo va a hacer. Y al final, la defensa también, el primer gol del Barcelona fue la mejor prueba de ello. No hay compenetración entre Leo Romani y Mójica, que es el que llega por atrás, porque el portero tiene que pegar un grito, se tiene que imponer ahí. ¿Por qué? Porque, insisto, los mecanismos entre la defensa y el portero es algo que es sagrado en cualquier equipo, auténticamente sagrado. Cambias el portero cuando no hay más necesidad, pero no porque sí. Es que no, de verdad que no lo entiendo. Y esto te doy toda la razón. Y aunque no sea popular, yo el tema de Mateu Morell, pues perdonad, pero es un agujero, es un coladero. Ayer el gol que hacía en el primer gol. Es que solo le faltó rezar al jugador del Celta. Tuvo todo el tiempo del mundo para prepararse la pelota y, o sea, la primera función del defensa es defender. No. Y que este jugador ha tenido una desgracia en su vida y tal, y que a lo mejor llegará a recuperarse. Yo no digo que no, pero hoy en día no está para jugar. No, hoy en día creo que es evidente que no está. Vamos a ver, es una apuesta que me parece interesante, un jugador mallorquín, el coste es muy económico, pero yo creo que ahí, salvo caso de necesidad, por delante de él está Maffeo, y es que por delante de él tendría que estar Antonio Sánchez, no Mateu. Esto es lo que encuentro una barbaridad, porque el Mallorca, es lo que has dicho tú, no es culpa suya, desde luego. Pero desde que él juega, mira los goles que nos marca. Y en las jugadas de gol ha intervenido, Por cada jugada de ayer, el primer gol se lo come. Esto era su culpa. El nerviosismo de la defensa, el día del Valencia, cada vez que subía Gallá, le cogieron la espalda cada vez. Alguien tenía que ir como un desesperado. Jugamos con 4 defensas, no jugamos con 5. Si además uno de ellos no defiende, cuando ya tienes que Mójica tampoco defiende, ¿qué te queda? Es que ha sido automático. Jugar él ha sido automático. Los goles. No es que tenga directamente la culpa, es que no participa en función defensiva. Está muy bien la pelota. Yo esto, ya te digo, esto es verdad. Sí.
en función defensiva no participa para nada. No, a ver, si es un jugador que si está bien físicamente, si se recupera, es que claro, estamos hablando de un futbolista que ha estado más de 2 años parado, es que es una bestialidad. Insisto, para el Mallorca la operación es buena, pero yo creo que este jugador no puede ser titular si no está físicamente al 100%, cuando tienes por delante a Maffeo y a Antonio Sánchez, que cuando te ha salido lo ha hecho muy bien en esa demarcación. No veo por qué, si en condiciones normales es el tercero, tiene que jugar el de titular. No veo por qué, pero insisto, son cosas que sabe Arrasate, y a Arrasate de momento se le pueden discutir cosas, pero los 24 puntos están ahí plantados en la clasificación y ese es un aval que no admite ni la menor discusión. Ramón, una pregunta. Mercado de invierno. ¿Harías algo? ¿No harías nada? ¿Qué crees que debería hacer el Mallorca? Yo creo que Mallorca sí que debería reforzarse, ¿eh? Está muy claro en dónde, en los extremos. Pero también se está viendo. Claro, pero es que hay muchos jugadores en la banda, ten en cuenta. Pero son inútiles. Claro, pero es que hay que hacer algo. Sí, efectivamente, pero hay que hacer algo. Date cuenta. Una palabra muy fea. Una palabra muy fea lo que acabo de decir. Pero Valeri no ha hecho nada. 2 goles importantes además. Pero me refiero, jugando él ha hecho, jugando los 10 últimos minutos, lo da todo, presiona y tuvo mucha suerte en los 2 rechaces que tuvo. Pero él jugando de extremo, nada. Chiquiño, yo, la verdad, que hayan fichado a este jugador, porque es que además el entrenador no quiere saber nada de él. Porque es que ayer lo hubiera puesto el día del Barcelona. ¿Qué 2 partidos más claros para su estilo tenía para jugar Chiquiño que el día del Barcelona y el día del Celta? Ayer no jugaba ninguno de los hombres sin jugar de Alder. Era jugador que normalmente tenía que ocupar esa posición. Yo creo que hay un error por parte de Arrasate que lo cometen algún tipo de entrenador. No todos los jugadores son iguales. Y no todos los jugadores tienen derecho a jugar. Eso de que tienen enchufados a los 25 es mentira. Hay 7 8 que no están enchufados de ninguna manera. Que para jugar 10 minutos sí que sirven. O sea, si tú sacas a Valeri para presionar los 10 últimos minutos, claro que sirve. Pero Valeri para ser titular no sirve. Chiquiño, él no lo quiere. Entonces, además, así como se ficharon estos 2 jugadores, era un milagro que salieran bien. Y yo creo que Mallorca es lo que necesita. Que le sobran jugadores en esa posición, es que es un problema que se ha creado él, que se ha creado Ortiz. El fichaje de Chiquiño y el fichaje de Valeri no tiene ningún sentido. Tienes ahí también a Javi Llabrés y tienes a Sano también, tienen 2 jugadores más. Tendría que estar en segunda división, ya, haciendo méritos. Porque es que yo a Llabrés, cuando jugó más fue en la pretemporada de Aguirre en Italia. Y yo te prometo que los vi todos los partidos. Y no tocó pelota. Cuando salía Lago Junior, normalmente marcaba gol. Y Lago, luego hasta Navidad, hay una serie de jugadores que está muy bien, es muy bonito que sean mallorquines. Pero que Llabrés esté en una plantilla de primera división con los méritos que ha hecho. Y yo no le doy la culpa a Llabrés, porque Llabrés, la Secretaría Técnica tendría que buscarle un equipo, y además buscarle un equipo que le favoreciera para jugar. No tiene que buscarle un equipo que mejor sea el extremo izquierdo, tiene que buscarle un equipo que lo tenga fácil para jugar, incluso firmando cláusulas de penalización si no paga un número de partidos, lo que sea. Lo que hacen los equipos que cuidan a la cantera. Es que resulta que en Mallorca no cuida a nadie. Porque si ya miras el filial, te volverás loco. Entonces, claro, para mí falta este extremo. Y para mí, yo sí que ficharía un central. Que lo regalamos, que teníamos a Anastasi. Que está siendo el central que más balones ha rechazado en la primera división, por estadística. Y se la echó Anastasi para que Van der Eyden pudiera jugar.
Que no ha jugado, que ayer jugó un minuto. Ayer jugó el primer partido, perdón. Sí, pero para que pudiera estar en la plantilla, ¿eh? Ya. Para cubrir el error de su fichaje. Porque ya son 2 entrenadores que no cuentan para nada con él. Era un capricho de Aguirre no contar con Van der Eyden. Y ahora es un capricho de Arrasate. Porque la gente que ha visto jugar a Van der Eyden la ha visto jugar bien. Es verdad que hay gente que dice, no lo hemos visto. Bueno, pero ha jugado, lleva 10 o 12 partidos con el Mallorca. Y no ha dado sensación de seguridad. Bueno, vamos a verlo ante el Girona, porque está sancionado Raillo. Si no se recupera Copete, si no llega a tiempo, tendrá que jugar como central, que además su puesto no es lateral izquierdo, porque está jugando como lateral izquierdo. Va a tener que jugar como central zurdo ante el Girona el próximo fin de semana junto a Valgent, insisto, si no se recupera Copete, porque Raillo va a ser sancionado, con lo cual está ante una gran oportunidad. Yo creo que hay 2 jugadores que deberían abandonar el club en enero, son Van der Heyden y Llabrés. Yo creo que Llabrés necesita minutos en segunda división. Yo creo que Van der Heyden aquí ha demostrado que no tiene hueco. El Mallorca necesita otro central competente. Y bueno, y se puede hablar también del tema de Chiquiño, que creo que no cuenta para Arrasate. Ahí está Sano, que prácticamente no lo hemos visto, juega poquísimo. Yo tengo muy poca fe en los jugadores asiáticos, ya lo he dicho muchas veces, muy poca. Me hablan del caso de Kangin Lee y el caso de Kubo, pero son 2 jugadores que de pequeñitos, de niños, están en España. No son jugadores que ya llegan hechos de otro país. Yo los asiáticos no me van, no porque no tengan calidad, sino porque creo que su fútbol no se adapta al fútbol europeo. Y yo sí creo que hace falta un extremo derecha que le dé profundidad al equipo por banda. Y vamos a ver, Ramón, los 3 delanteros, porque lo que es cierto es que el Mallorca arriba, con estos 3 delanteros centros, está hipotecado, porque ha renovado Abdón, porque Larin tiene un contrato largo y porque Muriqui tiene un contrato largo, y va a ser difícil que encuentren equipo. El Mallorca, o le funcionan estos 3 delanteros centros que tiene fichados a medio plazo, a medio o a largo plazo, o ahí tiene un problema grave, ¿eh? Es que lo hablamos la última vez que hicimos sí. Programa en Mallorca. A ver, te voy a poner un ejemplo. Han pasado 2 semanas. ¿Hay alguien que se crea después de 2 semanas que Samu Costa va a tener una oferta importante? Yo creo que nadie. ¿Por qué? Porque no son jugadores primeras figuras, son jugadores de momentos. Y es lo que hablábamos. Si tienes la oportunidad de traspasar, traspasa. Sí, desde luego. Traspasa porque no tienes jugadores de nivel que sean siempre buenos. Es decir, si el Mallorca, por lo que sea, puede colocar a Larin, puede colocar a Muriqui en algún sitio, que los coloque. Va a ser complicado, Ramón. Va a ser complicado. Va a ser complicado por el contrato que tienen y los años de contrato que tienen. Es que, claro, estamos hablando de jugadores por encima de 4 millones de euros. Son junto a Darderso y a Raillo son los que cobran más de la plantilla. Claro, estamos hablando de contratos. A ver quién le da a Muriqui un contrato por 2 temporadas más y 4 millones de euros por temporada. A ver quién se lo da. Y a Larin un año más incluso. Pero es que a mí me gustaría ver estos 2 jugadores con un extremito, con alguien, porque es que cuando Muriqui ha tenido a Kangin Lee a la receta, ha marcado los goles que ha marcado. Y Larin en el Valladolid marcó los goles que marcó. Y en el Valladolid eran goles de delantero centro, de pegar a la pelota, nada más, ¿eh? No eran jugadas. Sí, jugada a lo mejor el margen de ruptura, pero la mayoría de jugadas... Sí, Ramón, pero yo le he perdido la fe, Ramón. Yo le he perdido la fe porque este año está peor que el año pasado en cuanto a ocasiones de gol. Tiene muchas menos. Pero es que el año pasado, sin exagerar, debió tener 40 ocasiones de gol, mano a mano con porteros. Claro, tú puedes fallar una, puedes fallar 2, puedes tener una mala racha, pero es que es una mala racha que duró toda la temporada. Yo la verdad, siendo un jugador con unas condiciones brutales, un jugador que lo tiene todo, yo he perdido la fe en Larin porque no mete gol, y un delantero centro que no te mete gol te sirve de poco. Sí, pero yo ya te digo, para mí
Para mí, es decir, tú no la razón, porque es que los números son los números, pero no le damos facilidades. Larin y Muriqui, bueno, hay un partido que para mí marca lo que son Larin y Muriqui, que es la final de Copa. La primera parte que el Mallorca se dedicó a presionar y a bombear pelotas. El Atlético de Bilbao iba loco. En el momento en que el Mallorca está muy atrás, porque no crea juego, no toca un dato. La primera ocasión que tuvo Larin y la última en el último minuto de Muriqui. Pero es que, claro, son jugadores de remate, de área, o tendrían que ser. Y si no. He puesto el ejemplo de Amato, que es conocido por todos. Sí, son jugadores muy diferentes. Claro, se creaban jugadas por el sí mismo. Claro. Pero Larin y Muriqui no. No, sobre todo Muriqui eso era imposible. Muriqui es inviable. Muriqui no tiene. Larin sí tiene más capacidad de hacerlo. Muriqui era absolutamente, es un rematador, como es Adón. Adón es igual que Muriqui. Ramón, para terminar, tu pronóstico en la segunda vuelta es que el Mallorca irá mejor, igualará lo que ha hecho más o menos en la primera, o irá peor y pasaremos una segunda vuelta, no con apuros, porque yo creo que es inviable que el Mallorca tenga apuros para bajar, porque insisto que por abajo hay equipos muy malos, a años luz del Mallorca, pero sí que quizás una segunda vuelta peor que la primera. ¿Tú cómo vislumbras al Mallorca, cómo proyectas al Mallorca en la segunda vuelta? No, yo más o menos por el estilo. Lo que pasa que sí que será, o sea, el fútbol será el mismo, pero serán menos puntos. Pero yo creo que ha hecho muchos más puntos de lo que le corresponde. Es que si miras es casi matemático. El Mallorca creo que está el 12 del tema del salario profesional. Y por ahí andaremos. Sí, por ahí andaremos, sí. Por ahí andaremos. ¿Por qué? Porque tú lo acabas de decir. Quien pretenda que un Mallorca es mejor que la Real Sociedad es mentira. Quien pretenda que un Mallorca es mejor que un déficit es mentira. Quien pretenda que un Mallorca es mejor que el Sevilla es pretender mucho. Y claro, si tú vas mirando, te vas yendo un poquito para abajo. Que sí, que cada vez ya tenemos lo que hemos dicho siempre, si el Mallorca iba quedándose años en primera, se iría superando su nivel de los de abajo. No lo ha hecho. Y está un poquito mejor que los destinados a descender. Está un poquito mejor de los con muchos apuros. Pero no está para estar el 9 ni para estar el 8. O sea, para mí, si el Mallorca supera el puesto 9 de Javier de la Aguirre, será extraordinario. Y no por culpa de Arrasate ni de los jugadores, es que es muy difícil. Es que no se valoró lo que hizo Aguirre, pero es muy difícil, es que mira los jugadores, los equipos que hay. El Girona está gastando en mineral, el Villarreal está gastando en mineral, y son nuevos estos equipos, los que he dicho antes. Bimba, otra sociedad, Girona, Villarreal, Betis, Sevilla, son muy superiores al Mallorca. Ahora, claro, ¿no? Las cosas ya han ido bien, y hay la ilusión de que vayas bien, pero por inercia, que tienes que ir poco a poco hacia abajo. Está claro. Sí, para mí sí, la temporada es muy buena, no tienes problemas. Sí, para mí sí. No, evidentemente todos queremos más, el Mallorca ha estado rondando Europa, pero la temporada es muy buena, son 24 puntos, y si acabara en esta 12ª posición que tú dices, habría que decir que la temporada ha sido buena, realmente habría que decirlo, temporada estable, temporada en la que tú estás en primera división. Yo creo que la política que se está siguiendo no es correcta, para mí no es correcta. Y estoy hablando ya del medio y del largo plazo. Yo creo que el Mallorca, si analizamos la plantilla, prácticamente no tiene jugadores para vender, prácticamente no los tiene. Tiene jugadores ya o muy veteranos o que bordean la treintena. Tiene ahí a Valgent, tiene ahí a Raillo, tiene ahí a Sergi Darder, tiene ahí a Omar Mascarell, tiene a Muriqui, tiene a Larin, no tiene activos. Yo creo que un equipo como el Mallorca, si quiere crecer, el Mallorca necesita activos en forma de jugadores que tú el día de mañana los puedas vender
y que aquí puedan crecer. Y el Mallorca no tiene a día de hoy ninguno de estos jugadores. El Mallorca tendría un problema gravísimo, no grave, gravísimo, si Dios no lo quiera bajar a segunda división, porque con esta plantilla, con los salarios que hay y la edad de los jugadores, sería una debacle total. Por eso, con esta política, un descenso a segunda división sería un suicidio. Yo creo que el Mallorca poco a poco necesita ir sacando jugadores veteranos y trayendo en el mercado jugadores o de segunda división que destaquen, o jugadores del extranjero que destaquen, o fichajes jóvenes de primera división a los que sea capaz de acceder. Pero esa ha sido la política del Mallorca durante muchos años, le ha ido muy bien con esta política, y a mí a día de hoy ver estos jugadores tan veteranos que difícilmente van a ir a más, creo que estamos jugando con fuego. Que vamos a ver, que estos jugadores, lo normal es que con jugadores como Sergi Darder, como Valgen, como Raillo, como Mójica, como Morlanes, como Muriqui, como Larin, lo normal es que estos jugadores te den estabilidad en primera, pero estos jugadores cada año son un año mayores y hay que ir poco a poco, y eso es lo que más me preocupa, buscando sustitutos, y cada año tienen que entrar 2 o 3 sustitutos, porque si tú te plantas en 2 o 3 años con estos mismos jugadores, superados la treintena, tendrás riesgo serio de descenso a segunda. Lo tendrás porque físicamente no llegarán, y entonces es donde puede haber muchos problemas. Es la duda que yo siempre he tenido. Aquí es un programa de club. Yo nunca he sabido cuál es el proyecto del Mallorca. Nadie lo sabe. Porque te dicen, tú oyes a los jugadores, el Mallorca tiene un proyecto muy bonito. Pero yo no sé cuál es. A lo mejor soy tonto, pero yo no sé cuál es. No, yo me acuerdo el día que vino Kohlberg y dijo públicamente que a partir de ahora el proyecto del Mallorca se basaría en la cantera. Es que me acuerdo perfectamente, pues lo dijo públicamente. El Mallorca de la cantera no existe en absoluto. Es un proyecto que yo no entiendo, insisto, basado en jugadores veteranos con un salario muy alto, que sí, que te dan estabilidad, pero que tienes que renovarte. Poco a poco tienes que ir renovándote, porque si no lo haces, llegará un momento en el que esta veteranía, que ahora es una ventaja, pasará a ser una desventaja. Es ley de vida, en el fútbol. Es ley de vida. O te renuevas, la frase renovarse o morir en el fútbol es más aplicable que en ningún otro aspecto de la vida. Y hay otra cosa, que las canteras son universales hoy en día, no son locales. Es decir, a lo mejor no tienes que fichar jugadores mallorquines, no salen porque no están en otros equipos. Si el Mallorca fuera un tapón y no les dejara salir, estarían jugando en otros equipos. Y no hay. O sea, no es un problema que sea el Mallorca en sí. No somos una tierra de muchísimos jugadores. Ha habido épocas cuando el Mallorca la cuidaba muchísimo, sí, pero le costaba mucho dinero. Sí, muchísimo dinero. Que yo creo que está haciendo el Mallorca. Si el Mallorca quiere tener un filial y una cantera con proyección, tiene que invertir. Eso es todo. Es decir, no es... Es que no hay más. De juveniles del Mallorca, juveniles naturales, por decirlo así, no le van a salir. Tiene que haber una labor de scouting, tiene que haber una labor de buscar jugadores por todo y saber hacerla. Y querer hacerla y arriesgar un capital, sea el que sea, destinado a esto. Y yo creo que en Mallorca, yo tengo la sensación que el Mallorca va muy justo económicamente. Y no desperdician una sola peseta. Van justísimos. ¿Por qué van justísimos? Pues no lo sé. Luego son directrices de arriba, y la prueba es sencilla. La prueba es que hemos fichado un solo jugador con proyección. Yo creo que el objetivo de cada año, de cada mercado, es ahorrar dinero. Creo yo que el objetivo de cada mercado es ahorrar dinero. ¿Por qué ahorrar dinero? Con respecto al presupuesto que se tiene, porque quizás en el ahorro de dinero hay alguien que obtiene una prima por ahorrar ese dinero, y quizás por ahí se pueda explicar esa política cicatera del Mallorca, que si te fijas en cada ventana de fichajes siempre se queda con un remanente que no gasta. ¿Por qué no lo gasta? Pues quizás por la explicación que he dado.
porque quizás ese dinero que se ahorra supone un beneficio para alguien, porque se ha ahorrado un dinero con respecto al presupuesto que había. Pero bueno, son interpretaciones que quizás no sean correctas, pero lo cierto es que yo creo que es evidente que el Mallorca en cada ventana de fichajes se queda con un sobrante que no utiliza. Se está jugando con fuego, de momento va bien, pero insisto, el fútbol profesional hay que verlo no solo desde el prisma del presente, sino sobre todo desde el prisma del futuro. El Mallorca 24-25... Muy rápido. Yo me acuerdo que se decía que el Mallorca, cuando en la época, diríamos, gloriosa de Mallorca, en Navidad ya empezaban los trabajos para traspasar a los jugadores. Claro, es que... Sí, sí. Pero sobre todo para traspasar. ¿Y a quién va a traspasar? No, a Samu... puede traspasar a Samu Costa, porque es un jugador que lleva Méndez y ya lo ha hecho debutar en Portugal. Es un jugador que este año no ha evolucionado como se esperaba. De hecho, Samu Costa en los últimos partidos está por ahí, pero no destaca absolutamente nada. Puede intentar buscarle una salida a Grave, puede intentarlo, no le van a dar mucho dinero ni muchísimo menos, pero puede o a Leo Román, uno de los dos. Pero la apuesta del Mallorca para la próxima temporada es Leo Román, no Grave. Puede intentar buscarle una salida a Grave. Pero más allá de eso, Ramón, más allá de eso, no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Robert Navarro se irá al final de temporada, que es el único jugador joven con proyección que hay en el 11 titular, el único, o Leo Román si quieres, pero bueno. Robert Navarro ha fichado un contrato por una temporada, porque el año que viene se va al Atleti de Bilbao, y ahí te quedas, ¿eh? Ahí te quedas. El resto, muy, muy difícilmente van a traspasar a Sergi Darder, muy difícilmente van a traspasar a Morlanes, a Omar Mascarell, a Larin, a Muriqui, a Abdón, a Dani Rodríguez, muy, muy difícilmente. Y claro, estos jugadores son cada año un año mayores. Es ley de vida. Es el problema que yo veo. Y es que no veo la existencia esa que dicen de un proyecto. No. Porque no es un proyecto de cartera, de fichar jugadores, no lo es. Porque este año no han fichado a nadie. Está claro que no es un proyecto de cartera. Entonces, si no es de cartera, no es de cantera, ¿de qué es? No, de estabilidad. No, de estabilidad en primera división. El nivel de exigencia de la propiedad es quedarte en primera división, no es más. Y bueno, y a partir de ahí, pues... hay que ver también qué es lo que quiere la gente. Si con estar en primera división ya está bien y es suficiente, perfecto. Quizás ese sea el techo del Mallorca. Los que hemos vivido... Claro, aquí hemos vivido, Ramón, los que somos más veteranos, hemos vivido los dos extremos. Hemos vivido el extremo del Mallorca, equipo ascensor, que subía y bajaba. Eso era ley de vida en el Mallorca hasta la llegada del Grupo Z. Pero también hemos vivido después el Mallorca, que queda 2 veces tercero, que gana la Copa del Rey, que juega la final de la Recopa, que gana la Supercopa, que golea al Real Madrid 1-5 en el Santiago Bernabéu. Ese es un Mallorca que no juega en Europa desde el año 2004, es decir, desde hace 20 años, fue la última, 20 años ya más, de 20 años, casi 21, fue la última vez que el Mallorca jugó en Europa, con Luis Aragonés ante el Newcastle, creo que es el mes de marzo o principios de abril de 2004, desde ahí el Mallorca desaparece de Europa y es un Mallorca que paulatinamente va bajando el nivel, con lo cual la gente menor de 30 años, y es una realidad empírica, la gente menor de 30 años al Mallorca que ha visto es un Mallorca de andar por casa, un Mallorca que ha bajado a segunda B, que ha vuelto a subir, que ha llegado a una final de Copa como grandísimo éxito, pero un Mallorca que está ahí, no ha vivido el Mallorca que hemos vivido nosotros, afortunadamente, que era el mejor Mallorca de todos los tiempos. ¿Y por qué era? Porque no era, el Mallorca no gastaba dinero, no tenía, invertía y vendía, le salió bien, y mientras le salió bien, luego. Pero es que lo intentaban, porque incluso en la época de Lorenzo Serra se hicieron traspasos de muchísimo valor, en la época de Vicente Grande se hicieron traspasos de muchísimo valor. En Zamora que no hay un proyecto. No hay jugadores para traspasar, no hay.
Madrid, es que no es que sea, es que no fichas. Porque el Mallorca podía haber fichado, es decir, está saliendo ahora, por poner un ejemplo, este central del Madrid que ahora está debutando, Cubarsí, no era ninguna barbaridad. Es que el Mallorca debe fichar a otros años, porque lo hacía. Fichaba en las canteras importantes promesas, aquí apuestas. Sí, a mí me gustaría haber visto un par de apuestas. Hizo una con Canguilí, le salió muy bien, que es la última apuesta buena que se ha hecho. Pero yo, por ejemplo, en vez de fichar a Sano, que es un jugador que te llega con 29 años, ya tiene 30, yo quizás hubiera ido por un extremo menos conocido, que quizás, aunque hubiera tenido que pagar 1 o 2 millones de traspaso, pero un extremo mucho menos conocido, pero con más proyección y que te diera una posibilidad de venta futura que evidentemente con Asano no vas a tener. Es lo que yo creo que un equipo como el Mallorca debería hacer. Es muy fácil que no quieren invertir. O sea, se invirtió porque se traspasó a Canguilí, no salió muy bien. No. Pero es porque no hay esa política, no hay ninguna política. Es lo que has dicho tú, el Mallorca en las canteras, no la suya propia porque no funciona. Puede haber en mallorquines, ha habido históricamente pocos. Ojalá hubiera, pero se trabajaba en traer jugadores aquí. Uh-huh. Ahora no. Tanta comedia de hacer una residencia para jugadores, ¿y para qué? ¿Para jugadores o para equipos y cobrar por utilizar son no? Porque este es el meollo de la historia del Mallorca. O invierten en jugadores, es que tienes que optar o por cartera. No hay más historia en el fútbol. Uh-huh. Si quieres llegar a algo. Ahora, va a durar lo que dure. Sí. Va a durar lo que dure. Si no se renueva el equipo paulatinamente, poco a poco, introduciendo titulares en estos puestos claves, va a durar lo que dure. Efectivamente, Maffeo es un jugador que ya se acerca a los 30, Valgent está a punto, Raillo los ha superado, Mójica los ha superado, Morlane ya tiene su edad, Darder ya supera los 30, Samu Costa es un jugador que es el único que tiene proyección del equipo titular, el único, y se va a marchar el 30 de junio, a ver en qué se invierte el dinero que se ingrese por Samu Costa. Robert Navarro, 1 año y se marcha. Dani Rodríguez evidentemente ya está en la recta final y va a renovar un año más, y arriba tienes a Muriqui, que ha pasado los 30, Abdón, que ahí está, y Larin, que no ha llegado a los 30 todavía, está muy cerca también, con un contrato largo, un salario astronómico que difícilmente alguien te va a pagar. La planificación del equipo titular si estamos mirando a medio plazo no me parece una planificación correcta. Te voy a decir un tema que no entiendo. ¿No te parece que Luna o Domenech tienen que estar en el Mallorca? Yo creo que Luna todavía juega en el B. Sí, Domenech, vamos a ver, Domenech es muy joven, es un juvenil. Yo creo que vamos a ver, yo hay 2 casos este año que no entiendo. Si tú traes a Asano, a Valeri, a Chiquiño y a Robert Navarro, a 4 jugadores que te pueden jugar de extremos, 4, no te quedes a Llabrés, que no va a jugar un minuto, y no te quedes a Luna, que no va a jugar un minuto, cuando además tu filial no es una opción para ninguno de los dos porque está jugando en segunda federación. Tienes que ceder a los 2 para que jueguen cada fin de semana. Si no les encuentras un equipo de segunda, porque ninguno de los 2 tuvo suerte en la última cesión en segunda división, búscales un equipo de primera federación, por ejemplo el Ibiza, que se vayan los 2 a Ibiza a jugar, que tengan minutos cada fin de semana y que puedan seguir creciendo, pero no te los quedes aquí porque tienen 4 jugadores delante, incluso 5, porque Arrasate utiliza mucho a Dani Rodríguez en la banda. No te los quedes aquí, porque es lo único que tú quizás el día de mañana, Dani Luna, el único que quizás el día de mañana
puede evolucionar, pero dale la oportunidad de evolucionar, no te lo quedes aquí. Fíjate, Dani Luna juega un poquito al día al Alavés, de Atlético de Madrid, ha vuelto a desaparecer por completo. ¿Por qué? Porque no tiene sitio, porque se ha recuperado sano, porque está Chiquiño, porque está Valery, porque está Robert Navarro, porque está Dani Rodríguez. Es inviable que tengas a estos jugadores aquí en el ostracismo. No es una buena política. Ramón, lo vamos a dejar aquí, que llevamos casi una hora de charla. Pues nada, pues vamos a ver qué pasa. Un abrazo fuerte. Salud, suerte. Muchas gracias. Con Ramón Perpiñá hemos compartido 55 minutos largos de charla. Yo creo que ha valido la pena. Hemos hablado del Mallorca actual, del Mallorca pasado y del Mallorca del futuro. Yo vuelvo a insistir en lo mismo. La planificación en el fútbol es absolutamente fundamental. El Mallorca este año no va a tener ningún problema para mantener la categoría, ninguno, absolutamente ninguno. Va a estar, como dice Ramón, una posición entre el 10 y el 12, si la cosa va bien, incluso un poquito más arriba. Va a depender, al final los partidos se deciden por detalles. En Las Palmas salió bien con aquella jugada extraña en el último minuto, el golpe franco. En Vigo salió mal. El Celta, que marca en su primer disparo a puerta. El Mallorca, que tiene 5 disparos en la primera parte, no marca ninguno cuando merecía haberse ido al descanso con ventaja. Esto es el fútbol. Al final, insisto, pequeños detalles, pero el Mallorca poco a poco tiene que ir metiendo jugadores importantes, jugadores jóvenes, jugadores con proyección en su equipo titular, porque si no se le hará pronto muy viejo y lo va a pasar mal. De la mano de Suzuki Technicars, gracias y hasta el próximo vídeo.